IACTEC es el espacio de colaboración tecnológico-empresarial del Instituto de Astrofísica de Canarias. Está ubicado en el Parque Tecnológico de La Laguna, que está en la Higuerita, en el edificio IACTEC, que ocupa el astrofísico desde hace 3 años. Pero IACTEC es una iniciativa que ya lleva 7 años funcionando. Gran parte de la tecnología que se usa en el astrofísico para desarrollar telescopios y instrumentos para ver el cielo tiene aplicación en otros campos, y entonces IACTEC lo que pretende es transferir esa tecnología y crear empleo y atraer a empresas al entorno de Canarias para con ello mejorar el tejido empresarial de nuestras islas. Trabajar dentro de IACTEC para una persona joven puede aportar muchísimas cosas. Primero, estar en un entorno muy dinámico, que tiene relativamente pocos años y tiene muchas ganas de crecer y de hacer cosas interesantes. Si a la persona le gusta la tecnología puntera, pues pocos sitios en las islas como IACTEC para aprender tecnologías que están al límite de lo que se puede hacer hoy en día. IACTEC ofrece una oportunidad única en Canarias para desarrollar innovación, talento, ciencia y futuro. Dentro se desarrollan 4 líneas de investigación. Entre ellas se encuentra IACTEC Espacio. IACTEC Espacio es un proyecto del Instituto de Astrofísica de Canarias en donde queremos hacer uso de la experiencia de muchas décadas del IAC fabricando y desarrollando tecnología puntera, y nuestro objetivo es hacer uso de toda esta experiencia para desarrollar 2 cosas. Por un lado, cargas útiles para pequeños satélites, y por otro lado tenemos el departamento de teledetección o remote sensing, que lo que hace es obtener información de estas imágenes, no solo las nuestras, sino también de otros satélites, para sacar todos los datos y toda la información posible. Características de la Tierra, fundamentalmente con motivos sociales: incendios, inundaciones, volcanes, desertificación, cultivos, huella de carbono, vertidos de petróleo, y por otro lado lo que es la astrofísica, que es observación. Para ello, el equipo de IACTEC Espacio trabaja en 4 proyectos: las cámaras Drago, el instrumento Vini, el satélite Alicio y el primer observatorio astronómico espacial del IAC, IACSat. Creo que no hay un proyecto que haya conseguido unos hitos tan importantes en tan poco tiempo. El proyecto empezó en 2016 y desde entonces, en 2021, lanzamos nuestro primer instrumento al espacio, que funcionó perfectamente. IACTEC Espacio trabaja en un sector conocido como New Space. En el sector del New Space, más de la mitad de las misiones suelen fracasar, bien porque no llegan a lanzarse, o bien porque durante el lanzamiento sufren daños, o bien porque una vez en órbita no cumplen sus objetivos. Lo que hace especial a IACTEC Espacio es que hemos demostrado que hemos formado a un equipo capaz de diseñar instrumentación para espacio y que funciona. Lo hemos demostrado con Drago 1, con Drago 2 y lo vamos a seguir demostrando en el futuro con las misiones Alicio e IACSat. Drago 1 es una cámara espacial que tiene varias particularidades. En primer lugar, es una cámara que no observa en el rango visible, sino que observa en el rango infrarrojo de onda corta, que también es un rango muy particular porque permite observar características que no son fácilmente observables en otras longitudes de onda, como puede ser el visible. Drago 2 es una versión evolucionada de Drago 1 con una mayor resolución. En Drago 1 tenía un campo de unos 200 kilómetros y 300 metros de resolución, y ahora aumentas la resolución, pasas de 300 a 50, pero también disminuyes el campo. Con lo que son 2 instrumentos complementarios que podrían ir incluso en tándem en un satélite. Haces una detección con Drago 1 porque tienes un campo muy ancho, muy grande, y detrás viene Drago 2 y ya puede enfocar a la zona de estudio. Y esperamos lanzar una nueva versión de Drago 2, esta vez que es capaz de observar en 2 bandas del infrarrojo de onda corta, una que es la de 1100 nanómetros y la otra de la de 1600 nanómetros, y además todo eso lo vamos a hacer en un satélite que va a ser propiedad del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Alicio 1 es la primera misión de observación de la Tierra que realiza completa el IAC. Es una misión que tiene como objetivo fundamental capacitar al equipo de IACTEC Espacio para realizar misiones más complejas,
y al mismo tiempo, obviamente, pues aportar cierto valor científico. Entonces, lo que planteamos fue una misión con un satélite pequeño de 6 unidades, que básicamente tiene el tamaño de una caja de zapatos, pero que en este caso va a ser propiedad, o sea, va a estar controlado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir una mucha mayor agilidad a la hora de responder a eventos que puedan surgir y una capacidad de observación mucho mayor. Por otro lado, tiene un segundo instrumento, que es un módulo de comunicaciones ópticas, que nos va a permitir hacer enlaces ópticos tierra-espacio y viceversa, utilizando la estación óptica terrestre que hay en el observatorio del Teide. Lo que esperamos es poder dar un paso más allá y demostrar la capacidad de hacer descargas masivas de datos, que suele ser el cuello de botella en este tipo de misiones. Pues después de Alisio lo que viene son 2 proyectos que estamos desarrollando en paralelo. Uno de ellos es otro instrumento de observación de la Tierra, que se llama VINIS. Pues VINIS es el nuevo instrumento en el que está trabajando el equipo de IACTEC Espacio. Va a ser un instrumento para observación de la Tierra que va a observar tanto en el visible como en el infrarrojo, en 5 bandas diferentes. VINIS va a servir para muchas aplicaciones. Entre ellas están la monitorización de incendios, también la de inundaciones, la de vertidos de petróleo, por ejemplo, o la contaminación lumínica. Y luego, en paralelo, también estamos trabajando en la primera misión del IAC para la observación astrofísica. Bueno, para el IAC es muy importante IACSat porque fundamentalmente, como he comentado antes, el IAC es dueño de 2 de los mejores observatorios del mundo, el Observatorio del Teide en Tenerife y el Observatorio de los Muchachos en La Palma. El poder disponer de un observatorio en el espacio lo que te permite es estar observando más número de horas y además poder irnos a otro tipo de longitudes de onda que no se pueden observar bien desde Tierra, como por ejemplo en ultravioleta o parte de las observaciones infrarrojas. Para llevar a cabo proyectos tan punteros hace falta un equipo altamente cualificado. Bueno, la verdad es que tenemos un equipo fantástico y multidisciplinar. Tenemos fundamentalmente ingenieros y físicos y disponemos desde gestores, ingenieros de sistemas, ingenieros ópticos, electrónicos, mecánicos, de software, divulgador, ingenieros en segmento terreno, unos perfiles totalmente abiertos y multidisciplinares. Ahora mismo somos casi 15 personas de todos estos perfiles que os he comentado y la verdad es que están haciendo un trabajo absolutamente espectacular. ¿Cómo es trabajar en IACTEC Espacio? Es un reto desde el punto de vista técnico, pero en la parte personal yo creo que nos llevamos muy bien y eso hace que se pueda trabajar bien y rápido. Y digamos que el hecho de que combinemos eso con que hayamos tenido éxito ya con las primeras misiones, tanto con Drago 1 como con Drago 2, la verdad que sí que nos sentimos bastante orgullosos y bueno, esperemos seguir a ver si conseguimos mantener la línea de éxito con los futuros proyectos.